tardes a todos y todas. Vamos a dar comienzo a un nuevo webinar. Hoy vamos a tener a Manuel Zambrano, ya lo conocéis de otras ocasiones, y vamos a tratar un tema también muy específico, muy concreto, que tiene que ver con los procedimientos de trabajo. ¿De acuerdo? Un tema pues muy habitual en nuestro día a día, una herramienta preventiva eh, mm, que siempre está de la mano, ¿no? Es un documento, una manera de trabajar. El procedimiento al final lo que establece son unas mecánicas. Y nada, como siempre vamos a utilizar la misma mecánica, dar la posibilidad a Manuel de que lleve a cabo su exposición y posteriormente, o si queréis a la misma vez, podéis ir trasladando preguntas en el chat y si no, luego de viva voz o al final. También invitaros a que conectéis la cámara. Pedro, felicidades al Atleti, ¿vale? Y sobre todo darle las gracias a Manuel por venir por aquí, por ofrecerse y por compartir, que ya habéis visto que su experiencia es muy dilatada, muy grande y al final, bueno, pues recogemos todo lo que él ha aprendido y todo lo que hace en el día a día. Pues bienvenido, Manuel, cuando quieras, buenas tardes y muchísimas gracias por estar por aquí. Buenas tardes de nuevo. Gracias a vosotros, como siempre, Agustín, que nos deis este altavoz, que nos deis esta posibilidad de visualizar temas de prevención de riesgos laborales, que ya sabemos cómo está el patio. Entonces, siempre es importante que tengamos un escaparate donde podemos mostrar cosas y donde nos podamos ayudar entre nosotros, Tengo a las 11 porque, algo para porque escuchar. sí, le escuchamos, sí. Eh, Porque por lo que he visto, la mayoría de los inscritos son técnicos de prevención y demás, con lo cual nos puede servir prácticamente a todos. Los que no son, los procedimientos de trabajo también tienen una parte importante que tiene que estar desarrollada por el equipo de producción, con lo cual a todos nos puede servir. Bueno, como en otras ocasiones, Agustín, siempre he dicho que esta faceta concreta está muy orientada desde el punto de vista de prevención, pero sobre todo desde el sector de la construcción. No quita esto que no pueda ser aplicable a cualquier otro sector, porque es perfectamente aplicable. Simplemente, pues lo que habría que tener en cuenta sería lo que la legislación marca en ese sector. En este sector concreto, pues vamos a empezar diciendo de dónde partimos. Partimos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales del 31/95. Lo digo para la gente de España. En otros países será otra legislación, pero seguramente que estará acogida desde las mismas directivas. Entonces, es esta ley la que motiva la generación de los procedimientos de trabajo. En este sentido, podemos decir que tanto la Ley 31/95 y posteriormente otra legislación, como en el caso del sector de la construcción, el 1627, pues digamos que es la raíz de la generación de estos documentos. En el artículo 14 de la Ley de Prevención de Riesgo concretamente, nos habla pues del derecho a una protección eficaz frente a los riesgos. Esto es un deber del empresario, concretamente en el capítulo 3 de los derechos y obligaciones, y donde nos dice que el empresario debe garantizar la seguridad eficaz en todos los aspectos relacionados con el trabajo. ¿Mediante de qué manera? Perdón, que debería ir pasando. Que no. Vale, aquí, sí. ¿De qué manera? Pues desarrollando una acción permanente de seguimiento de la actividad preventiva. ¿Cómo? Identificando y evaluando y controlando los riesgos y adoptando las medidas preventivas que sean oportunas en cada caso. Em, a continuación, la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, también en su artículo 16, habla del plan de prevención, que deberá integrarse en el sistema de gestión preventiva de la empresa, mediante una estructura organizativa, mediante responsabilidades y funciones y mediante procedimientos, procesos y recursos. Aquí ya empieza a hablar un poco de procedimientos. ¿Qué deberá incluir? Pues deberá incluir con una evaluación inicial, que es el plan de seguridad y salud, la elección de los equipos de trabajo, las sustancias químicas, los acondicionamientos de los lugares de trabajo, etcétera. Incluso esta valoración deberá establecer las actividades preventivas para eliminar, reducir, controlar los riesgos. ¿De qué manera?
estas actividades. ¿De qué manera controlamos estas actividades? Pues planificándolas, estableciéndoles un plazo, digamos que dotándolas de responsables, de recursos, de materiales necesarios. Em, Concretamente, esta ley de prevención de riesgos laborales, con estos dos artículos ya tendríamos una base para empezar a hablar de los procedimientos de trabajo o para que vayamos documentando procedimientos de trabajo. Pero aún así, y vuelvo a decir que como normalmente yo me he movido en el sector de la construcción y es de lo que normalmente hemos tratado nuestros procedimientos de trabajo, pues tenemos que aplicar también el artículo, el Real Decreto 1627/97, disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. Esto se refiere a obras con proyecto. ¿Y qué tenemos aquí de peculiaridad? Tenemos el artículo 4 que nos habla del estudio de seguridad y salud. Estamos hablando de las raíces de los procedimientos de trabajo. Hemos dicho que tenemos la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, donde hay dos artículos que nos habla concretamente y específicamente, y ahora el 1627 de disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción, donde nos va a empezar hablando primero del plan de seguridad y después de los procedimientos. Entonces, en este caso, nos habla del estudio de seguridad, que es de donde parte el plan. Y nos dice que es obligatorio el estudio, que lo redacta el promotor, eh, y que es obligatorio si tuviera un presupuesto superior a 450.000 euros, si fuera de una duración superior a 30 días laborables o 20 trabajadores simultáneos, y si la mano de obra fuera superior a 500 días de trabajo en el cómputo total de trabajadores. Y además nos habla de unas particularidades de obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. Entonces, eso con estos datos que nos pasan, sería obligatorio ya el plan de seguridad, o sea, el estudio de seguridad, perdón. ¿Qué conlleva eso, el estudio de seguridad? Pues el estudio de seguridad conlleva a que tiene que tener un contenido. En el contenido del estudio de seguridad, perdón, podemos hablar de diferentes documentos. La memoria descriptiva, que aquí nos vuelve a hablar de procedimientos, los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares, los servicios higiénicos, el pliego de condiciones particulares, que son las normas legales y reglamentarias, son normas, incluso pueden ser normas establecidas por el mismo promotor. Eso sí, que no contradigan nunca a una legislación que sea de rango superior. Los planos, las mediciones de los elementos de seguridad. Esto es importantísimo. Mediciones y presupuestos. ¿Y por qué decimos que es importantísimo? Porque todo tiene que estar, perdón, todo tiene que estar medido y presupuestado, porque la seguridad y salud, en definitiva, necesita un presupuesto y necesita que se lleve a cabo. Bueno, pues fruto de esta legislación, el 1627 de seguridad y salud en obras de construcción, de obras con proyectos, eh, nos obliga a un plan de seguridad, que este tiene unas características. Las características es que lo tiene que redactar ya cada contratista. Antes hablábamos del estudio de seguridad por parte del promotor, ahora hablamos del plan de seguridad, que el plan de seguridad sí que lo tiene que hacer el contratista, que tiene como base la aplicación del estudio de seguridad. O sea, el plan de seguridad parte del estudio de seguridad. Como mínimo tiene que tener las disposiciones que establezcan el estudio de seguridad. El estudio de seguridad muchas veces suele ser un documento que es más genérico, porque todavía no se sabe la concreción de los trabajos concretos, cómo se van a ejecutar en muchos casos, que por eso después dan de sí a anexos y a procedimientos. Especifica el propio sistema de ejecución. Puede ser genérico y en este caso ya el plan tiene que hacer, digamos, que alusión a las medidas concretas y específicas que vamos a utilizar a la forma de ejecutar esos trabajos. No podrá implicar una disminución de los niveles de protección del estudio. Esto es importantísimo. En muchas ocasiones las obras de construcción, cuando se licitan, pues se licitan con una parte que es a la baja. Tiene un tanto por ciento de baja. ¿Y qué es lo que suele ocurrir? Que en muchos casos, cuando aplican la baja, también le aplican la baja al estudio o a los planes perdón, al plan de seguridad. ¿Qué es qué ocurriría en ese caso? Que estamos incumpliendo la ley, porque la ley nos dice que como mínimo, tienen que tener un presupuesto igual al estudio de seguridad.
Con lo cual, aplicar una baja a un plan de seguridad y salud es algo que es ilegal, completamente ilegal. También tiene que disponer de las medidas alternativas al estudio y tiene que tener una valoración económica de ellas. Además, debe ser aprobado antes del inicio de obra por el coordinador o la dirección facultativa, en el caso de que no exista, no se haya nombrado a un coordinador. Y en caso de administraciones públicas, debe contener, o debe llevar un informe favorable del coordinador de seguridad. Eh, Previa aprobación, sí, porque una vez que tengas el informe favorable del coordinador, después la entidad pública te aprueba el plan de seguridad. Estará a disposición de la dirección facultativa en la obra, igual que para cualquier integrante de la obra que lo necesite. No simplemente a disposición de la dirección facultativa, pero bueno, en la legislación aparecía que tiene que estar a disposición de la dirección facultativa. Y por último, debe ser ir informado a las empresas concurrentes en el centro de trabajo. Bueno, esto se suele hacer mediante la entrega de adhesiones al plan de seguridad y demás documentos, anexos o procedimientos. El plan de seguridad es un documento móvil, sujeto a modificaciones. Eso lo hemos hablado en otras, charlas que hemos tenido, de que el plan perfectamente se puede modificar. No es un documento que sea inalterable una vez que se redacta. El plan se redacta y después puede sufrir alteraciones, por lo que hemos dicho, porque no sabíamos concretamente cómo íbamos a hacer esos trabajos, o por una afección que pueda surgir de cualquier otro tipo, porque creíamos que en la obra se iba a hacer las cosas de una manera y ahora las vamos a hacer de otra manera porque consideramos que es necesario hacerlo así. Entonces, esta modificación, esto de que sea un documento móvil, ¿cómo podemos comprobar lo que es un documento móvil? Pues precisamente mediante los anexos y los procedimientos de trabajo, que siempre hemos dicho que una vez que se redactan y se aprueban, forman parte del plan de seguridad. Con lo cual, ya tenemos otra alusión a los procedimientos. Ya tenemos una parte, por qué es importante tener procedimientos de trabajo. Por dos motivos. Uno, porque hacen que el plan sea móvil, y en segundo lugar, porque hace más concreción a los trabajos específicos que vayamos a realizar. Entonces, eh, visto esto, llegamos a la otra parte. Hemos empezado desde la raíz, estudio de seguridad, plan de seguridad, y ahora llegarían los anexos y procedimientos. Los anexos son actividades que no estaban incluidas en el plan de seguridad. No existía una evaluación de riesgo de ese trabajo, no se había contemplado hacerlo de esa manera, con lo cual hay que hacer un documento que, aunque no requiere la redacción de un nuevo plan, pero sí que formaría parte del plan, y digamos que tendríamos que ser mucho más, digamos, más exactos en lo que vamos a hacer, para que forme parte del plan y para que esa actividad sea evaluada, tenga la evaluación de riesgo y lo que conlleva a posteriori. Una vez que el anexo está aprobado y demás, que creo que hablamos el otro día, o creo que os enseñó algún anexo, aquí el procedimiento sería de la misma manera, pues pasa a formar parte del plan de seguridad. Plan de seguridad móvil, uno de los documentos, anexo. Viene la segunda parte del plan de seguridad móvil. La segunda parte del plan de seguridad móvil es los procedimientos de trabajo. Los procedimientos, ¿qué son los procedimientos de trabajo? Los procedimientos de trabajo son actividades que sí han sido contempladas en el plan de seguridad, pero no tenían una forma específica de hacer los trabajos. Puede ser una actividad que se haya, digamos, que se haya evaluado, pero no sabemos cómo vamos a hacer ese trabajo, qué tipo de medios vamos a utilizar para ese trabajo. Te puede hacer, en el plan de seguridad, te puede incluir una relación de medios, pero no sabemos concretamente porque están supeditados a otra serie de actividades que se vayan a realizar, o actividades a posteriori, o actividades previas, o porque se considere necesario hacerlo de esa manera. Entonces, la diferencia entre los anexos y los procedimientos son que uno no estaban contemplados, y los procedimientos sí que estaban contemplados. No como procedimiento, sino como unidad de ejecución o como actividad. Entonces, en este caso, los procedimientos lo que hace es
concretamente sobre esa actividad. ¿Por qué? Porque sea una actividad muy peligrosa, que hayamos decidido hacerla de otra manera, porque sea muy singular, porque haya afección a terceros, porque haya muchísimos trabajadores que estén expuestos, por ejemplo, que haya trabajo superpuesto y a pesar de que en el plan aparecía que no se harían trabajo superpuesto, pero bueno, hemos decidido que sí se va a hacer trabajo superpuesto, pero contemplándolas de una manera, pues por ejemplo, a lo mejor pues estableciendo medidas preventivas alternativas, por ejemplo, colocaciones de marquesina o en fin, que estaba contemplado, pero vamos a decirle específicamente cómo lo vamos a hacer. También puede ser un requerimiento de la dirección facultativa, porque la dirección facultativa haya considerado que esa unidad de ejecución que aparecía en el plan de seguridad, pues no les parecía muy concreta y quieren más, que sea algo más específico. Eh, mm, o porque un organismo público de seguridad y salud, pues, por ejemplo, Inspección de Trabajo, haya considerado que necesita que esa unidad de ejecución sea un poco más concreta. Como hemos dicho antes, con los... Bueno, también puede ser porque el mismo plan lo indique, el mismo plan indique que hay un trabajo concreto que no conocemos todavía con exactitud cómo lo vamos a hacer, pero hay una evaluación de riesgo ya de ese trabajo o ya hay una identificación de los riesgos y a partir de ahí, pues nos vamos a concretar a especificarlo, porque, por ejemplo, lo va a hacer una empresa subcontratista externa que en principio no estaba previsto. Pues a lo mejor necesita una actividad muy concreta y muy específica que necesitamos que nos digan cómo la van a hacer ellos por la peculiaridad de su maquinaria, por ejemplo. Por ejemplo, vamos a colocación de tablestacas o incas, cualquier tipo de actividad de esta que una empresa constructora generalista no tiene por qué disponer de los medios. Entonces, lo que hacemos es profundizar en eso. Importante con respecto a los procedimientos y los anexos, que también forma parte del plan de seguridad. O sea, un documento que esté aprobado, igual que hemos dicho en muchas ocasiones, que una vez que hacemos una comisión de seguridad y salud, las decisiones tomadas en la, en la Comisión de Seguridad y Salud es vinculante, pues lo mismo, con los anexos y los procedimientos, y más cuando están aprobados desde el organismo que controla, bien coordinador de seguridad, bien dirección facultativa, o bien desde la misma propiedad de la obra. Imaginaros un organismo público, pues un, no sé, la presidencia de una comunidad autónoma o la consejería de trabajo de cualquiera o de infraestructura, de lo que sea, sanidad, cualquier, pues una vez que se apruebe ese procedimiento, forma parte del plan, con lo cual también se tiene que informar sobre ello. Ahora iríamos a qué debe incluir. Decíamos que el procedimiento de trabajo que hace también el Real Decreto 1627 hace alusión a los procedimientos, como habíamos dicho antes, indicando que em, deben ser la forma específica de realización de esa actividad concreta y debe incluir, vamos, esto no, este esquema no es vinculante, ni mucho menos. Este es un esquema que, digamos que aunque aparezca estos ítems ya en el 1627 que hacen alusión a ello, pero se puede ser, debe incluir otras muchas cosas o no, pero debe incluir como mínimo qué debe realizarse, cómo debe realizarse, o sea, el método de realización. Fijaros que antes estaba hablando de qué tipo de maquinaria vamos a utilizar, de cómo vamos a ejecutar esos trabajos, y más, como os he dicho antes, por ejemplo, con una empresa subcontratista que utiliza un método, el que sea X, pues eso debe indicarse. ¿Y con qué objetivo? Bueno, debe tener un objetivo. Por supuesto, ahora lo vamos a ver, que he colgado aquí en la presentación un procedimiento para verlo, pero os puedo enseñar cualquiera el que queráis. Debe tener un objetivo, debe tener una organización, un organigrama de los trabajos y de los plazos, que es la planificación. Fijaros que en toda la legislación de prevención, siempre que habla de alguna actividad, sí habla de planificación, planificación, planificación. Lo dice siempre. Además, yo creo que es básico, básico incluso para que no se produzcan accidentes. Y después también aparece una alusión a la organización, que quién debe hacerla. Pues, por ejemplo, lo que he comentado antes, que sea una empresa subcontratista por un trabajo muy concreto y muy específico. Imaginaros el hincado o
lo que he dicho, pilotes o estructuras metálicas o pesadas con elementos pues con plataformas elevadoras. O imaginaros una cubierta sin protecciones colectivas porque no sea transitable. Pues cualquier tipo de actividad de esas, pues a lo mejor lo hace una empresa muy especialista o cualquier empresa que haga, por ejemplo, un granallado o que pues, trabajos de pintura especiales. Los trabajos, por ejemplo, de señalización de carreteras, que lo hacen empresas muy concretas, muy específicas. ¿Qué le vamos a decir nosotros, una empresa constructora generalista, a una empresa que se dedique a señalización de carreteras? Si serán ellos los que nos lo digan a nosotros, pues eso es lo que necesitamos. Necesitamos que nos digan cómo lo van a hacer. ¿Cómo lo van a hacer? Eso es lo que necesitamos para poder informar. Entonces, no es obligatorio seguir este esquema, como os he dicho, pero a ver, yo creo que sería importante. Ahora esto era, digamos que una, digamos que lo que he hecho ha sido recordar cómo parte, de dónde parten los procedimientos de trabajo. Y hablo de España y en el sector de la construcción estamos hablando de la Ley de Prevención de Riesgos, los artículos 15 y 16. No hacen una alusión específica y concreta, pero bueno, te llevan después al estudio de seguridad, te llevan el Real Decreto 1627, te habla de los estudios de seguridad, después de los planes de seguridad y que son móviles, no lo han dicho. Entonces, esta es una manera de que el plan pueda seguir avanzando. Entonces, a continuación, he pasado, por ejemplo, un procedimiento de trabajo cualquiera, pero para que veáis más o menos un esquema de cómo lo hacemos nosotros, porque lo que yo pretendo cuando hacemos estas actividades que compartimos es mostraros cómo lo hacemos nosotros. Eso no quiere decir que sea cada uno lo hará como cada maestrillo tiene su librillo, pero vamos a ver cómo lo hacemos nosotros. Entonces, partimos. Este es un procedimiento de trabajo, por ejemplo, que nosotros le llamamos PT02, que es un protocolo de actuación para trabajo en recintos confinados, es para la obra X, que ahí no está puesto. Y si os fijáis, pues ya aparece el servicio de prevención, porque el servicio de prevención es el que asesora digamos, al equipo de producción, que es el que lo prepara, el que en teoría lo debe redactar. Lo que pasa es que sí que es verdad que hay algunas actividades que son muy específicas de prevención de riesgo, como por ejemplo las evaluaciones de riesgo y las medidas preventivas, el establecimiento de medidas preventivas. Entonces es una participación, digamos, de los dos, pero podría ser perfectamente que apareciera solo o sea, la dirección general. No hace falta que lo firme el servicio de prevención, ni mucho menos. Pero bueno, en este caso nosotros consideramos que como estamos integrados totalmente, pues nosotros consideramos que sí, como asesoramiento lo vamos a firmar. Vuelvo a decir, no es necesario. Otros no lo firmarían, pero bueno, en este caso los procedimientos de trabajo nosotros sí que lo firmamos. Cosa que no ocurre con el plan. El plan de seguridad lo firma el contratista, simple y llanamente. Bueno, pues aquí vais a ver, por ejemplo, un índice, pero podría ser otro. Aquí hay algunos ítems importantes que nosotros consideramos que tienen que aparecer en un procedimiento de trabajo. Pues, por ejemplo, ya hemos hablado anteriormente de ello, el objeto, el alcance, la descripción de los trabajos, y aquí eso es súper importante. Eso es una parte propia de producción, del equipo de producción, que nos digan cómo van a hacer los trabajos para nosotros poder identificar los riesgos, evaluarlos y establecer las medidas preventivas. Otro de los puntos sería las medidas preventivas, que esto es un trabajo propio y exclusivo de un servicio de prevención o por los técnicos de prevención. Planos y fichas, en los planos y fichas, bueno, en algunos casos no es necesario plano, porque el procedimiento puede ser pero un procedimiento puede ser, por ejemplo, pues yo tengo aquí nuestros de mi empresa, pues os puedo decir, por ejemplo, pues el protocolo de COVID, de la COVID 2019, o por ejemplo, perdón, COVID-19. Otro puede ser, por ejemplo, las entradas a obra por personal ajeno al proyecto. Por ejemplo, los que vienen a las obras a traernos material de suministro, que no son parte del proyecto. Entonces, ahí sí que tenemos un procedimiento que no es necesario plano. Pero si os dais cuenta, hay algunos ítems que sí que les afectaría. Por ejemplo, el objeto, el alcance y la descripción de los trabajos, porque vamos a decir cómo lo van a hacer. Fichas, planos y fichas. Las fichas son fichas técnicas que
que tampoco es necesario en algunos casos, pero en otros sí. Imaginaros que el que os he dicho del suministro, pues que viene con un camión grúa. Pues necesitamos saber las características de la grúa y cuáles son las medidas preventivas de la grúa. Pues necesitamos la ficha de la grúa, claro que la necesitamos. Y por último, otro importante es el anexo documental. Anexo documental, no es el anexo del que hablábamos antes, no es el anexo móvil que evalúa los riesgos, identifica y demás, que estábamos hablando digamos que un apéndice al plan de seguridad. No, no, estamos hablando del anexo documental. Por ejemplo, anexo documental puede ser pues una ficha de información, de un registro de información, que digamos que todos los trabajadores que reciban este procedimiento, pues deben recibir una información y tenemos que tener registro de ella. Por ejemplo, otro anexo documental puede ser una ficha de registro de mediciones higiénicas. Imaginaros que estamos haciendo un trabajo, que vamos a hacer un procedimiento porque hay un recinto confinado y lo que necesitamos es recoger las mediciones de gases que estamos utilizando con el aparato detector multigases. Pues eso es una ficha de anexo documental y lo especificaremos en el procedimiento y incluiremos la ficha en el procedimiento para que se tenga en cuenta y se utilice. Eh, pues, si os fijáis, el anexo realmente puede ser, digamos que un anexo similar perdón, el anexo no, el índice puede ser igual que el de un anexo, porque lo importante no es lo importante es conseguir el fin que hemos pretendido, o sea que si obtenemos mayor información, pues mejor será. Y que puede seguir otro índice, pues perfectamente, cada uno puede seguir el índice que quiera. Yo aquí nosotros en este caso hemos seguido este, pero puede ser otro perfectamente. No es vinculante, ni mucho menos. Este es el nuestro concreto. Em, Importante de lo que empezamos a tratar en el procedimiento. Como hemos dicho, había ítems más importantes y voy a dar unas pinceladas solo de cada uno de los más importantes. El objeto del procedimiento. ¿Qué se pretende con el procedimiento? Definir cómo vamos a realizar los trabajos, en qué consisten los trabajos, hablábamos antes de la descripción, quiénes van a realizar esos trabajos, en fin, mm, todo lo que se nos puede ocurrir, pero si cogéis la memoria, por ejemplo, de un plan de seguridad, en el objeto aparece esto, descripción de los trabajos, localización, en fin, todo lo que sea importante que pueda ser relevante a la hora después de transmitir una información o que nos pueda servir en cuanto a la identificación y las medidas preventivas que se tengan que tomar. El alcance, pues a quiénes afecta o quiénes son los obligados a desarrollarlo, también es importante. Pues por ejemplo, mira, he metido el ejemplo de una empresa ajena a lo que sería un proyecto de construcción. Por ejemplo, las de la limpieza ya de fin de obra, pues quedan fuera del proyecto. Entonces, si vamos a hacer un procedimiento concreto sobre esta actividad, pues habrá que decir a quién les afecta. Pues les afecta a estas personas que van a venir de fuera y que la vamos a planificar concretamente y les vamos a decir cuáles son las medidas, dónde pueden estar, dónde no pueden estar. Pero esto digamos que como alcance sería a quiénes afecta, más que otra cosa. Y después las normas de referencia. Bueno, en este caso yo suelo meter las normas de referencia porque puede haber momentos en los que no se tenga de toda la información y quizás sea importante que podamos tirar de bibliografía. Entonces, yo suelo meterlo, o nosotros, mejor dicho, solemos meterlo, pero eso no quiere decir que se tenga que meter. En cuanto a la descripción de los trabajos, pues lo que hemos estado hablando es una memoria, digamos que lo que hace es algo descriptivo, cómo vamos a hacer los trabajos. El planning de la actividad es importante, la planificación de los trabajos, los medios humanos que vamos a emplear, los medios materiales, hablamos de equipos de trabajo, medios auxiliares. Las afecciones a terceros también es importantísimo. Muchas veces tenemos zonas donde nuestros trabajos afectan muchísimo a terceros. Entonces, esto se tiene que contemplar. ¿Por qué? Porque las medidas preventivas no solo son para nuestros trabajadores y los que participan en la obra, sino para los terceros también. Afecciones de terceros también las afecciones de terceros. Ya sabéis que hay una parte de la coordinación de actividades empresariales que es coordinar los trabajos con los que puedan verse afectados. Entonces, las afecciones de terceros también nos pueden afectar nuestros trabajos. Los terceros pueden provocar riesgo. Imaginaros una obra donde tengamos
donde tengamos, por ejemplo, que hacer pues, por ejemplo, de aceras. Y con el tráfico rodado en circulación, pues ahí tenemos afecciones a terceros o con viandantes. Tenemos afecciones ahí a terceros, con el tráfico rodado de terceros, porque pueden provocarnos accidentes a nuestros trabajadores. Entonces, todo eso se tiene que tener. Las peculiaridades de la zona de trabajo, eso es importantísimo. Eh, 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 Puede haber situaciones en las que se produzcan riesgos no por los trabajos en sí, sino por la peculiaridad de la zona concreta. Pues imaginar al lado de un colegio con niños, pues eso se tiene que tener en cuenta. Y después las que nos exige la dirección facultativa o la propiedad, que también es importante. Este documento, la descripción de los trabajos, en teoría lo debería hacer el equipo de producción, que es el que nos diga cómo vamos a hacer los trabajos. Los técnicos de prevención, lo hemos hablado en otras ocasiones, somos asesores de los equipos de trabajo, de los trabajadores, del personal directivo, del personal de producción. Entonces, importantísimo, importantísimo que esto lo redacte el equipo de producción, que nos diga cómo van a hacer los trabajos, que no seamos nosotros los que les vamos a decir cómo tienen que hacer los trabajos, sino que sean ellos los que nos digan cómo lo van a hacer para nosotros identificar los riesgos y después establecer medidas preventivas. Em, pues, por ejemplo, también pueden ser realizados por empresas subcontratistas, lo hemos hablado antes, pues trabajos de incas, por ejemplo, soldadura de grandes estructuras, lo que hemos hablado, por ejemplo, la señalización de carretera. Señalización de carretera, lo interesante es que nos digan cómo hacen los trabajos los que son especialistas de hacer esos trabajos. Y nosotros coordinemos y comprobemos que los trabajos se hacen acorde a la legislación oportuna en prevención de riesgos laborales. Entonces, una vez que tenemos la descripción de los trabajos, pues ahora toca un papel digamos, del servicio de prevención o del técnico de prevención, que es identificar los riesgos. Ahí sí que es una faceta exclusiva de los técnicos de prevención. Identificación, el establecimiento de medidas preventivas, tanto generales como específicas. Y específica hablo porque puedes tener medidas preventivas, o sea, de obra no sé, perdón, de generales que afecten a todos, pero después pueden tener medidas preventivas específicas para ciertos trabajos concretos y ciertos profesionales concretos o ciertos trabajadores concretos. Entonces, eso se tiene que especificar. O qué equipos de trabajo, por ejemplo, las medidas preventivas de los equipos de trabajo que vayamos a utilizar, o los medios auxiliares, por ejemplo, una PEN, la plataforma elevadora móvil de personas. Pues qué características tienen que cumplir los trabajadores, qué formación tienen que tener, todo esto, pues este tipo de medidas tienen que estar especificadas en el procedimiento, porque posteriormente vamos a hacer una información. Y el establecimiento de las pautas a seguir ajenas a prevención, pues los tiempos horarios, las situaciones por geografía, por ejemplo. Os pongo un ejemplo, en España, en algunas zonas del sur, por ejemplo en Andalucía, eh, eh, en verano hay unas fechas estivales que por convenio está prohibido trabajar por la tarde por el tema de golpe de calor y demás. Con lo cual, ¿qué es lo que ocurre en este caso concreto? Pues en este caso concreto que esto tiene que estar especificado, es algo muy concreto y muy específico. Entonces, visto los riesgos y medidas, pues no sé si Agustín voy muy rápido, pero es que si no es que después no me da tiempo. Correcto. Eh, Bien, un tiempo. vale, vale. Bueno, una vez que hemos visto la descripción de los trabajos y la identificación de los riesgos, otros documentos que hemos dicho que podrían ser importantes a la hora de realizar los procedimientos de trabajo. Pues los planos y las fichas de seguridad. Planos, pues planos. Hay trabajos que concretamente sí que son necesarios los planos. En construcción, hablo de construcción, son básicos. Pues imaginaros que vamos a hacer unos trabajos en un recinto confinado o en una zona donde se puede dar la situación de recinto confinado y necesitamos tener los planos, pero también los planos de evacuación. Es importantísimo. Las obras son móviles y las obras hoy hemos terminado de hormigonar una escalera,
pero vamos a hormigonar otra escalera dentro de 3 días y tenemos que cambiar toda la señalización del plan de emergencia, porque ahí digamos que a acotar los trabajos por una zona y vamos a prohibir los accesos por otra. Entonces, los planos son importantes y en este caso, que los trabajadores dispongan de esa información es básico y primordial, porque en el caso de que ocurra cualquier situación de emergencia, pues no tendríamos por dónde salir o en una escapatoria. Los trabajadores no estarían informados, con lo cual es importantísimo los planos. La ficha de los productos a utilizar, la ficha de productos a utilizar. A ver, son más fichas de los equipos de trabajo, sobre todo equipos de trabajo, por conocer los equipos de trabajo, conocer los medios auxiliares. Entonces, ¿eso cómo lo conseguimos? Pues incluyendo las fichas. En España, por ejemplo, se utiliza mucho en los planes las fichas de equipos de trabajo y demás que aparecen en SEOPAN y demás. Entonces, ahí aparecen los riesgos, las características de la máquina, las medidas. Hablo de fichas de productos de seguridad y fichas de seguridad, pero siempre estoy hablando desde el punto de vista preventivo, ¿eh? No estoy hablando desde la composición química que tenga, que en algunos casos no me sirve para nada. Me sirve más la ficha de seguridad, que me diga cómo tengo que tratar ese producto, de qué manera, qué es lo que está prohibido, qué es lo que no está prohibido, qué puedo hacer y qué es lo que no puedo hacer. Y en el caso de que ocurriera algo, digamos, qué medidas tendría que utilizar en el caso de que se diera esa situación. Fichas de productos químicos importantísimas, lo acabo de decir. Lo ideal sería que aparezcan en el procedimiento y que una vez que las tenemos incluidas en el procedimiento está aprobado, los trabajadores han sido informados, que estén a disposición de los trabajadores. Estas fichas nosotros, por ejemplo, las solemos tener en las zonas de instalaciones de higiene y bienestar, donde tienen las casetas, los trabajadores y demás. Ahí tenemos digamos, unos registros de las fichas donde aparecen las medidas a utilizar en caso de que ocurra algo. Pero es importante que estén y se deben contemplar en los procedimientos. En el plan de seguridad, como hemos dicho, puede aparecer, pero no tiene por qué. Entonces, si no aparece, pues meterla. Y si aparece, pues también hacer alusión a ella. En cuanto a las fichas de seguridad, en los anexos que hablabas, que no es el anexo que digamos que móvil del plan, sino los anexos documentales, eh, en este caso, pues tendríamos documentos complementarios, como hemos dicho, los manuales de los equipos, los proyectos, el proyecto de los equipos, por ejemplo, eh, si vamos a hacer vamos a montar un andamio que necesita que lleve proyecto, pues ese proyecto tiene que ir anexo al procedimiento de trabajo y se debe conocer. Entonces, las revisiones de seguridad de los equipos también. La cartelería que vamos a utilizar en ese procedimiento para que los trabajadores la conozcan, etcétera. Eso son documentos complementarios, pero que se debe incluir en los procedimientos. Los documentos del sistema de gestión de seguridad y salud. Este es importante, pues, por lo que he dicho antes. Si tenemos, por ejemplo, que hacer información a los trabajadores, pues tendremos que tener la ficha donde vamos a registrar esa información. Y posiblemente el coordinador nos diga que la aportemos una vez que los trabajadores hayan recibido información. Entonces, las fichas de registro de información, el nombramiento del recurso preventivo. Pues que esté la ficha y que esté nombrado el recurso preventivo. El nombramiento del encargado de seguridad, también de la empresa subcontratista. Eh, mm, en fin, los documentos que consideremos que son oportunos y que digamos que le dan valor al procedimiento se debe incluir. Por ejemplo, el checklist de verificación de las tareas o el checklist de verificación de la maquinaria que nos vamos a utilizar en el procedimiento, para que sepamos que las máquinas cumplen no solo con la normativa, sino que además están en buenas condiciones de uso desde el punto de vista preventivo. La autorización para los trabajos, pues lo que hemos dicho anteriormente. Imaginaros que en un recinto confinado no puede entrar cualquiera.
Entonces tendremos que autorizarlo y eso se autoriza en base a la información que hemos creado en en el procedimiento de trabajo que se le ha entregado a los trabajadores y se le ha informado a los trabajadores. Se le ha hecho una formación adecuada. También la autorización para los usos de equipo. Todo esto debe aparecer en los procedimientos. Bueno, nosotros no, supongo que muchísimas empresas lo hacen, incluye todo esto en los procedimientos. En los procedimientos no consideramos que tenga que ser como un plan de seguridad o como un estudio de seguridad donde sea un tocho terrible, pero sí que vamos a hablar de una actividad concreta y específica, pues necesitamos introducir la mayor información posible, porque si no después no podríamos hacer las informaciones a los trabajadores o la haríamos incompleta, que sería también un error, porque le estaríamos informando a los trabajadores a media, digamos. Y por último, bueno, por último, podríamos meter todo lo que quisiéramos, pero yo también hago alusión a las autorizaciones externas, por ejemplo, que nos autorice la dirección facultativa o la propiedad para hacer esos trabajos. Pues importante, fijaros, en lo que estamos hablando de señalización, por las autorizaciones del propietario de la vía, que le hemos presentado unos planos con una señalización concreta y específica, que le hemos dicho qué medidas preventivas vamos a utilizar para hacer esos trabajos, que, digamos que hemos recibido de la empresa subcontratista que van a hacer los trabajos toda la información oportuna y eso que requiere después una autorización externa de quién, del propietario de la vía. Nos autorizan, podemos hacer los trabajos conforme a las indicaciones que nos digan, pues seguramente que nos digan que se cumpla la señalización, que comprobemos que es correcta y que se cumple el procedimiento de trabajo. Esto realmente es una parte de funciones de lo que sería el servicio de prevención, técnico de prevención, pero también de la parte del equipo de producción, porque el equipo de producción después va a tener, como hemos dicho, va a tener un recurso preventivo en la obra, un encargado, van a estar los encargados de las empresas subcontratistas, con lo cual es trabajo de ambos, no solo de uno de ellos. Actuaciones posteriores. Eh, Voy bien, ¿no, Agustín? Para que tengamos 15 minutos para... Sí, 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 sin problema. Bien, bien, vale. Actuaciones posteriores. Bueno, esto lo hemos hablado en otra ocasión, creo, que fue digamos que lo primero es la aprobación por parte del coordinador de seguridad, lo hemos dicho antes, si no el coordinador de seguridad, la dirección facultativa o la propiedad. Eh, Remisión a todas las partes, o sea, hay que informar a todas las partes, no solo no solo es un documento que se genera, se redacta y se queda ahí en la obra una balda, no, no, esto hay que informar a todas las partes que vayan a estar afectadas, tanto porque participen en los trabajos como que se puedan ver afectadas por la realización de esos trabajos y por la confluencia de trabajos de otras empresas. Actuaciones posteriores, reunión de coordinación de actividades empresariales que habla el Real Decreto 171/2004, que esto ahí sí que sería interesante que se hiciera una comisión extraordinaria. Nosotros abogamos por la comisión extraordinaria. Si la comisión ordinaria, que se suelen hacer las obras de seguridad, digamos que está al, muy próxima a la aprobación del procedimiento, pues podemos esperar a la comisión ordinaria. Pero esto lo ideal es que los procedimientos se traten en una reunión, en una comisión extraordinaria, donde participen tanto el contratista principal, como las empresas subcontratistas, como el coordinador, como todos los afectados. Los afectados, quiero decir, por ejemplo, los encargados de seguridad de otras empresas subcontratistas que puedan verse afectados por los trabajos o porque le afecten sus trabajos. Entonces, habrá que informarle para que a su vez ellos informen a sus trabajadores. Pero importantísimo que esto se haga en una reunión. Y importantísimo, lo hemos dicho muchas veces, que lo importantísimo es dejar siempre el registro. A mí no me parece mejor registro para esto que una anotación en el libro de incidencia, pero lo vemos ahora. Eh, y también información a los recursos preventivos, a los encargados de seguridad y a los trabajadores, pues eso es básico. Si vamos a tener un recurso preventivo exclusivamente para ese procedimiento
porque por la peligrosidad del trabajo, por las características peculiares, peculiaridades, por ejemplo, que tengamos unos trabajos en altura sin protecciones colectivas y vamos a hacerlo con líneas de vida. Pues esto requiere que el recurso preventivo esté allí presente y el recurso preventivo allí presente tiene conocedor de todo lo que se habla en ese procedimiento, por qué equipos vamos a utilizar, cuáles son las maneras de utilizarlo, quiénes están autorizados, quiénes no, qué tiene que controlar, qué no tiene que controlar. Entonces, importantísimo la comisión, la reunión está, la información está, a los recursos preventivos, a los encargados de seguridad de las empresas subcontratistas que participen. eh, si son trabajos muy especiales, pues bueno, y si no lo son también, si hay un procedimiento y eso requiere que exclusivamente va a un recurso preventivo, el encargado de seguridad de la empresa subcontratista que depende de sus trabajadores de él, con los cuales tiene una relación contractual, pues qué mínimo que esté informado, ¿no? Entonces, también los encargados de seguridad. Es importantísimo que se les informe sobre todo y que dispongan de ello. Antes de hacer la comisión extraordinaria esta de la que os he hablado, lo importante es remitir el documento para que lo puedan ojear, puedan verlo, puedan ver si echan algo en falta o bien si consideran que hay algo que es erróneo o la descripción de los trabajos no es la adecuada conforme a su forma de realizar el trabajo. En fin, antes, para que el día de la reunión pues se pueda hacer las modificaciones oportunas. Y por último, una vez que hayamos hecho estas modificaciones y demás, pasa lo más importante, que es la información a los trabajadores que hemos dicho, que ahí exclusivamente, ahí sí que es importante que los trabajadores reciban toda la información. Importante, y yo no digo si una es más importante que otra, pero yo bajo mi punto de vista los trabajadores deberían recibir el procedimiento entero. También digo que los procedimientos de trabajo no suelen ser muy largos. No estamos hablando de un plan de seguridad donde aparece el pliego, planos, muchísimos planos, presupuestos, mediciones, no tienen por qué ser muy largos, con lo cual hay que ir a lo concreto y a lo específico, haciendo alusión a las unidades de ejecución que van a verse afectadas por ese procedimiento y poco más. Y no creo que hubiera que meter algo más. En este caso sí que es importante que esta información que estamos hablando, si os dais cuenta, pues forma parte de lo que sería el artículo 18 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que el empresario tiene el deber de informar a los trabajadores y a la vez tiene la obligación de que eso quede registrado. Yo no sé hasta qué punto, yo no sé hasta qué punto, porque esto suele ser una controversia, si es una obligación del, del empresario contratista principal o del empresario al cual pertenece el trabajador. Yo creo que es lo segundo, pero vamos, yo me quedo más tranquilo si nosotros también informamos a los trabajadores de empresas subcontratistas. En cuanto a las actuaciones posteriores que estábamos hablando, pues, hablábamos de la participación de todos los implicados, el coordinador de seguridad, el responsable de los equipos de producción, los encargados de controlar los trabajos. Bueno, os he hablado de esto, lo que pasa es que no había pasado la diapositiva, la ficha, pero bueno. El servicio de prevención propio del contratista principal también participa, por supuesto, los técnicos de prevención y cualquier otra parte que se pueda ver afectada. Imaginaros que tocamos un tema que afectamos a terceros, pues a lo mejor hay que informar a los vecinos de aquella zona de que oye, que cuidado que esa zona va a quedar supeditada a un corte de carril o cualquier cosa, pues en algunos casos no es necesario, pero en otras muchas veces sí que participa incluso la misma administración. Y también es importante eh, que aparte de la que he dicho antes que es importante que quede anotado en el libro de incidencia, también realizar un acta de esta reunión. Ya no solo por el tema de que el coordinador pueda, digamos, demostrar su faceta o su faceta o su función de coordinación de actividades empresariales, sino porque nos puede sacar de dudas en cualquier momento dado. Es más, aunque la reunión fuera extraordinaria, sí que haría alusión en la siguiente comisión de seguridad y salud de la obra. Diría que se aprueba el procedimiento tal, que forma parte del plan y que está a disposición de todos los trabajadores y todas las empresas. Y que en caso de que se puedan ver afectados,
bueno, que se pongan en contacto bien con el servicio de prevención o bien con alguien del equipo de producción del contratista principal. Pero sí que es importante que se haga alusión de ello en las comisiones de seguridad y salud ordinarias. Em, como os he dicho, que la anotación en el libro de incidencia, pues os pongo aquí, por ejemplo, de una anotación que hicimos pues, por un tema de un procedimiento. Pues ahí íbamos a hacer el refuerzo de las chapas de cubierta en fachada. Pues bueno, pues el procedimiento estaba y el coordinador hizo una anotación en el libro de incidencia diciendo quiénes participábamos en la reunión y en qué consistía la reunión. Y aparte de eso, ya se había entregado previamente el procedimiento de trabajo y se redactó un acta de esta reunión. Pero de esta manera, digamos, en el libro de incidencia no solo se reflejan las cosas, digamos, los defectos o los errores que se cometen en la obra, sino que también se pueden anotar cosas que se están haciendo bien y que nos pueden servir al resto de participantes en la obra. La anotación en el libro de incidencia pues tiene que tener una motivación de por qué la anotación, quiénes son los participantes, la firma. Se puede incluir una pequeña reseña de los puntos tratados, en este caso refuerzo de la chapa de cubierta en fachada. Y hacer referencia al acta, que hemos creado un acta. Bueno, pues que tenemos un acta de la reunión que el que considero oportuno, pues la podemos pasar. Esto suelen tirar de ello, por ejemplo, los inspectores de trabajo. eh, los inspectores de trabajo, pues cuando suele ocurrir un accidente y demás, si reciben las actas del libro de incidencia y el accidente tiene relación con ese acta, pues con ese accidente, pues suele solicitar el acta. Entonces, esto es parte de él. Perdón, es que me ha salido aquí una cosita, lo quito. Eh, no es necesario enviarlo a ningún organismo, o sea, no es como cuando aparecen pues que las anotaciones en el libro de incidencias, dos o más anotaciones la envía el coordinador a inspección de trabajo, en este caso no, simplemente se queda ahí. Y bueno, y como he dicho antes, que se haga mención en la comisión ordinaria de la anotación en el libro de incidencia y del procedimiento de trabajo este concreto. Eh, Ahora, actuaciones posteriores, la información que hemos dicho a todas las partes implicadas, al encargado de ejecución de los trabajos, al recurso preventivo, al encargado de seguridad de la empresa subcontratista, a los trabajadores que afecten los trabajos y a los que pueden verse afectados por los trabajos. Igual que otros terceros, por ejemplo, como hemos dicho, cuando hay servicios afectados o zonas de tránsito, por ejemplo, un colegio haya que vamos a hacer algo en lo de un colegio y puede afectar a la zona del colegio, pues a lo mejor una reunión y una información pues al director del centro o a otras partes del colegio, pues es interesante, es importantísimo. Con esto lo que estamos dando, digamos, es traslado del artículo 18 de la ley de 31/95, que es el deber de protección que hemos hablado antes y el deber de información a los trabajadores. Eh, en este caso, yo considero que esto debe ser, yo considero que debe ser fundamental. Esto es fundamental, la información. Sin información, lo demás queda todo en el aire, es papel mojado, se queda ahí y no sirve para nada. Sirven para los que lo han redactado o para los que han participado en este caso, un servicio de prevención, los técnicos de prevención estén mucho más informados, pero los trabajadores no, con lo cual esto es fundamental. Eh, Aquí, por ejemplo, paso una ficha para que veáis el registro de la información que hemos hablado antes. Esto sería el anexo documental que estamos hablando, parte del anexo documental. No digo todo, pero parte, pues por ejemplo, en este caso, la utilización de plataforma autorizada tal, de una marca concreta. ¿Quién vino a hacer la información? A los de ATES, porque es una empresa especialista que lo hicieron ellos. Ellos crearon su propio registro, pero nosotros tenemos el nuestro. Entonces, como nosotros tenemos un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, de un servicio de prevención propio, pues nosotros también solicitamos que nos firmen en el nuestro. Y todo esto va a las horas de formación después que se hace.
Entonces, esto es, por ejemplo, lo que he dicho, digamos, el anexo documental de un procedimiento de trabajo, pero que es parte del procedimiento de trabajo. Eh, Otros ejemplos de procedimientos de trabajo. Pues mira, aquí he puesto un listado de unidades de ejecución, pero que no es vinculante. A ver, cada uno puede considerar, digamos que si está reflejado en el plan y queremos especificar algo mucho más detalladamente, pues simplemente sería cuestión de meterlo. Pero, pero yo, por ejemplo, aquí, pues cosas que se me ocurren que nosotros hayamos podido hacer procedimientos de trabajo o incluso se me ocurren que se puedan hacer, pues trabajos encubiertas sin protección colectiva. Imaginaros, pues las caídas a distinto nivel, la utilización de equipos de dispositivos de protección individual contra caídas a distintos niveles, seguramente que en el plan va a estar, pero seguramente que ese trabajo concreto mm, mm, aparecerá, pero no tan detalladamente como se puede tener en un procedimiento de trabajo. Trabajos con líneas de vida, pues lo mismo. Esto seguramente que aparece en el plan. No hace falta hacer un anexo porque ya aparece en el plan, pero vamos a hablar de un trabajo concreto y específico que va a requerir algo específico. Trabajo de montaje de grandes elementos prefabricados, estructuras metálicas, se me ocurre. Trabajos con riesgo de amianto. Pues esto es muy específico y esto sí que lo hace, por ejemplo, una externa, una empresa que son especialistas en amianto, pero nosotros lo vamos a incorporar al plan de seguridad. En el plan de seguridad seguramente y en el estudio ya aparecerían los trabajos con amianto, pero ahora vamos a ver cómo esa empresa concreta y específica va a realizar esos trabajos, con lo cual, ¿de qué manera? Pues con un procedimiento de trabajo suyo propio, que no, que por supuesto tiene que cumplir con la legislación que esté por encima en prevención de riesgos, sí, pero con los trabajos concretos suyos, con la identificación de los riesgos, con la evaluación de los riesgos, con las medidas preventivas, con los medios que vayan a utilizar, pues este es el sitio, un procedimiento de trabajo. Trabajos en tensión, pues con grandes líneas de tensión o en tensión eléctrica, con riesgo grave de sepultamiento, pues seguramente que va a aparecer en el plan, pero no tan específico, porque vamos a cambiar, por ejemplo, el sistema. Pues antes iba a ser no sé, antes lo íbamos a hacer con tablestacas y no iba a haber riesgo de sepultamiento y ahora vamos a meter, pues, ventilaciones, pues, por ejemplo, o trabajos con riesgo químico, riesgo grave de atropello. Pues lo que he dicho, a lo mejor vamos a hacer, vamos a ver una zona que ya aparecía en el plan de que tenía una zona de urbanización, pero ahora se ha decidido que la urbanización la vamos a hacer, pero sin desviar el tráfico, lo vamos a hacer con el tráfico rodado en funcionamiento. Pues entonces eso requiere un procedimiento concreto y específico. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Confluencia de riesgos especiales, por ejemplo, trabajos marítimos. Pues seguramente que una obra que esté en una situación de este tipo, pues va a tener algo en el plan, pero tan específico a lo mejor no, porque depende de la empresa subcontratista que lo vaya a hacer. Trabajos con posicionamiento de cuerda, trabajos con caída de distinto nivel, o trabajo de elevación de carga mediante varios equipos. Pues imaginaros, al final se ha decidido que aparecen los trabajos de grúa porque hay elevaciones de carga en el plan, sí, pero es que ahora vamos a decidir que la pasarela que vamos a montar aquí, que se iba a hacer in situ, ahora no, la vamos a hacer aparte y después la vamos a posicionar con dos grúas. Bueno, pues hay dos grúas ya, dos grandes grúas pesadas que van a trabajar al unísono. Pues entonces eso requiere un procedimiento concreto y específico. Y después lo que le continúa a posteriori, las reuniones, la información y demás. Pero para que veáis que hay infinidad de trabajos donde se pueden hacer procedimientos de trabajo que en muchos de los casos no se hacen. Y después muchas veces se exigen procedimientos para, entre paréntesis, tonterías, albañilería. Oye, albañilería no me diga a mí que no aparece en el plan de seguridad. Otra cosa es que sea algo muy específico y muy concreto, pero trabajos generales de albañilería hay en todas las obras prácticamente. Con lo cual, un procedimiento para albañilería, absurdo. Un procedimiento para un tipo de trabajo de estos ítems que he marcado, pues casi que son necesarios. Esto requiere la confección del procedimiento. Si no existiera en el plan, sí que sería un anexo. Esto sí que lo hemos dejado claro, que cuando no aparece en el plan de seguridad algo de esto, entonces ya no es un procedimiento de trabajo, sino tendríamos que hacer un anexo al plan de seguridad. ¿Qué peculiaridad puede tener también? Pues a lo mejor la aprobación. La aprobación a lo mejor del anexo requiere que también pase a la propiedad. Depende cómo lo esté planteado en el pliego o depende cómo lo tenga planteado esa dirección facultativa. Pero hay diferencias. Y nada más, yo creo que he hecho
un recorrido pues, desde la legislación, desde donde aparece ley de prevención, Real Decreto 1627, los artículos de la ley de prevención, donde nos dice los procedimientos de trabajo en el 1627, y después he pasado por encima de cómo sería un procedimiento de trabajo desde nuestro punto de vista, porque lo vuelvo a decir, como lo digo siempre, cada maestrillo tiene su librillo. Entonces, aquí cada uno lo hace de una manera, pero sí que es verdad que nosotros consideramos que los procedimientos de trabajo deben disponer al menos de estas cosas importantes que hablaba antes, que os la dejo aquí si, si, si llego. Eh, eh, Muchísimas gracias, Manuel. Siempre, bueno, siempre tan práctico y sobre todo agradecerte que compartas una información, bueno, que es la del día a día, ¿no? Que habitualmente esto no se suele ver, ¿no? Y como dices tú, bueno, pues al final compartir y conocer, pues es una manera de que la gente aplique y eso al final pues repercute en la seguridad y salud de las organizaciones y de sus trabajadores. ¿De acuerdo? Por aquí tenías algunas preguntas. También os he abierto el micro a todos. Si alguno quiere preguntar de palabra, por supuesto que abra el micro. Algunos casi que empezaba por el final, ¿no? Tienes aquí muchísimas preguntas, ¿no? Manuel, a ver, te voy a trasladar pues, algunas. Agustín, Sí. Agustín me dice muchas veces, si alguien quiere preguntarme algo, tiene mi correo, Sí, 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 tienes mi tenéis el correo. correo, ponlo por ahí, pero también el que, bueno, si queréis preguntar aquí en clase también, que diga en clase en el webinar, estamos encantados también de que os podamos oír. Por aquí te Vale. pregunto, dice, Pedro te dice, me gustaría saber tu opinión sobre si es práctico tener un estudio o un plan de seguridad en obra de construcción y por otro lado, si no piensas que no se hacen las cosas bien cuando el técnico de prevención debe realizar el estudio y el plan sin ningún tipo de información sobre la forma y tiempo de ejecución. Bien. A ver, si la obra tiene proyectos, no es que sea práctico, es que es necesario. Pero, pero sí que es verdad, no sé si le he intuido que quiere decir que el plan no le sirve para nada. No sé si me ha querido decir eso. Pero bueno, en definitiva, a ver, durante la presentación he ido diciendo que hay cosas que no son del técnico de seguridad. Es indudable. ¿Qué ha pasado, Agustín? No sé si ha pasado algo. No, no ha pasado nada. Ah, vale, vale. No, que se había puesto en negro. No, quiero decir que no me acuerdo qué estaba diciendo. El plan de seguridad. Ah, sí, 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 perdón, perdón. Sí, lo que quería decir es que he dicho durante la presentación que hay parte que es del equipo de producción, por supuesto. Si se lo tiene que inventar el técnico de prevención y no va a participar, el equipo de producción no sirve para nada. Ahora, sí que es verdad que sirve para algo si trasladamos la información y hacemos los pasos que he ido diciendo a posteriori. Si los de a posteriori se hacen, sí que sirve. Si se le informa a los trabajadores, si se le informa a las empresas subcontratistas, si se le informa a los recursos preventivos, si se le informa a los encargados de seguridad, entonces sí que sirve. Entonces sí que sirve. No serviría si cogemos el procedimiento y hacemos como el plan. Plom, lo soltamos ahí. Entonces no serviría de nada, porque ni han participado el equipo de producción, ni ha habido transmisión de información. Pero si se transmite la información, siempre sirve, porque en definitiva es fundamental que los que estén haciendo los trabajos hayan recibido la información. Entonces, sí que serviría. Ahora, el plan de seguridad, pues tengo mi opinión de los planes de seguridad, pero es que me van a echar del país si lo sigo diciendo. O sea que vamos a decir que sirve, claro que sirve. Bueno, si hay información y se hace lo mismo que para el procedimiento, sí que sirve. Si hacemos información a los trabajadores, si se le entrega a las empresas subcontratistas, su parte o el plan, entonces sí que sirve. Ahora, si es un documento que es para ponerlo en una estantería, entonces no sirve. Aquí te dice uno, bueno, que es muy entendible, ¿no? Que es de kamikaze redactar un plan de seguridad sin ningún tipo de información, ¿no? Que a veces se hace, ¿no, Manuel? Bueno, no suele hacerse, se suele tener información. Se suele tener información y, y digo por qué. Se suele tener información porque el plan parte del estudio. Con lo cual, si el plan parte del estudio, información tiene. Otra cosa es que la información sea completa, menos incompleta y demás. Pero información siempre se tiene.
Para eso el plan es móvil y después se pueden incrementar con anexos o procedimientos de trabajo, con lo cual podemos solventar ciertas papeletas con carencias de información. Pero información normalmente el plan, si has tenido un proyecto, sí que tienes, porque el estudio de seguridad lo tienes que tener. Otra cosa es que hagas un estudio de seguridad o hagas un plan de seguridad sin ni siquiera tener estudio y demás, pues es difícil, es muy difícil. Por lo menos tengan las unidades de ejecución que vas a utilizar, que te lo digan por lo menos. Pero si no te lo dicen tampoco, pues no serviría para nada. Por aquí alguien pregunta, Carlos dice, ¿se pueden hacer fichas resumen de los procedimientos de trabajo que son más operativas? Eh, a ver, los procedimientos de trabajo, fichas, resumen, eh, es que el procedimiento de trabajo yo creo que tampoco debe ser de todas las cosas. Es que hay una falsa creencia, que es lo que he dicho antes, por parte de algunos coordinadores de seguridad que te piden procedimiento para todo. Albañilería, pero si albañilería ya aparece en el plan de seguridad, otra vez vamos a hacer que para qué quieres meter albañilería si aparece la unidad de ejecución ya totalmente eh, con los riesgos, las medidas, aparecen todo. Entonces, No, ¿para aquí qué? sobre todo te lo Otra cosa, dicen, dice, me refiero porque a veces es muy problemático tener el procedimiento de trabajo en obra y es más práctico tener a lo mejor una ficha. es que en una ficha concreta yo creo que es difícil de resumir. Creo que es difícil. No quiero decir que sea imposible ni que no se pueda hacer. Yo para mí, bajo mi punto de vista, lo importante es una vez que sea redactado el procedimiento, que haya las actuaciones posteriores, esas de las que estábamos hablando, de las que estas actuaciones posteriores, la de información, la de anotación en el libro de seguridad, en el libro de incidencia, la de información a los trabajadores, la de que los recursos preventivos estén informados, de que los encargados de seguridad de las empresas, sus contratistas están informados. Esa es la que yo, bajo mi punto de vista, es importante. Ahora, si hace una ficha de resumen y te lo resumen todo y los trabajadores quedan informados, pues bueno, pues bien. Bueno, Manu, tampoco te vamos a pedir mucho más porque, bueno, has desarrollado de cabo a rabo todo, únicamente para despedirte, para que veas aquí, te ponen, Manu, eres muy grande, muchas gracias por la ponencia. Así que, Manuel, muchísimas Muchas gracias gracias. como siempre. Gracias a todos también por vuestra asistencia. Si tenéis alguna duda, tenéis por ahí todos el correo de Manuel, podéis Sí. escribirlo. Él siempre, igual que la gente que participa por aquí, pues siempre está disponible a compartir, a informar. Bueno, y también es un poco la manera de aprender todos, ¿no, Manuel? Pues claro, y nosotros somos un sector, bueno, un sector, perdón, somos una parte en las organizaciones, los técnicos de prevención, que si no nos apoyamos entre nosotros lo tenemos difícil. Yo cuando empecé no lo tuve mal, porque no me puedo quejar, lo tuve bien, pero entiendo que mucha gente que sale hoy lo tiene difícil. Entonces, por internet corren muchas cosas, y es verdad, y está muy bien, hay mucha información, pero entre los que llevamos muchísimo tiempo en esto, yo llevo más de 20 años en esto. Entonces nos hemos topado con alguna serie de situaciones que le pueden servir a otras personas, a otros técnicos, con lo cual, mira, si nos ayudamos entre todos, mejor. Y si le damos visibilidad, mejor que mejor. Pues nada, pues vamos a darte las gracias, vamos a dar por finalizada la presentación. Para Perdona, los que habéis asistido a la sesión. ¿Querías preguntar? no, Agustín, te digo que si alguien quiere la presentación que he leído por ahí, que si pasa la presentación, yo se la paso Tienen sin el email problema. Yo si quieres te la paso a ti o mzambrano@vialterra.com. También os mandaremos un me lo email. pidan, yo la paso sin problema. Ninguna de las que he hecho, si el que la quiere se la paso. Si ¿Vale? estamos para Esta aprender. presentación sí que tendremos de este webinar certificado. Luego, cuando la plataforma genere el registro de asistente, os mandaremos un email como siempre. Nos mandáis el nombre correcto, como queréis que aparezca, y os lo volveremos a enviar. ¿De acuerdo? Pues nada, muchas gracias, Manuel. Gracias a todos por asistir y seguimos en línea. Gracias a Gracias. vosotros. Gracias.